Vamos a estudiar cómo se construye el diagrama de Bode de un circuito. Dado un circuito RLC con valores de 10 ohmios, 5 milihenrios y 1000 microfaradios, encontrar la función de transferencia, dibujar el diagrama de Bode por código y dibujar el diagrama de Bode por circuito. Para la función de transferencia debo utilizar el divisor de tensión. Haciendo que la tensión de salida se divide entre la tensión de entrada, encontraré una fracción que desarrollando me dará la función de transferencia, que es SRL dividido entre S cuadrado más SRL más 1 dividido entre LC. Definiendo estas variables en MATLAB, y ejecutando el comando transfer function, defino la función de transferencia. Utilizando el comando Bode para dibujar el diagrama de Bode, y luego cambiando las unidades, y haciendo un acercamiento, encuentro la gráfica que estaba buscando. Ahora, haré un programa para desarrollar esta misma gráfica. Definiendo las variables, definiendo el rango de frecuencia en el que trabajaré, definiendo omega, que es 2πf, y S como 1j omega, definiendo el numerador y el denominador con las variables que se habían estudiado en la pizarra. Encuentro el valor absoluto de h y el ángulo de h. Dibujando estas dos gráficas, encuentro que no se parecen a la gráfica que me ofrece el MATLAB. Haré algunas correcciones. Primero, la magnitud se convertirá en decibelios, el ángulo se corregirá de radianes a grados sexagesimales, se considerará la escala logarítmica en el eje X, se adicionarán leyendas a los ejes y como el eje es frecuencia en Hertz, se cambiará W por F. Ejecutando el programa encuentro una gráfica semejante donde si se comparan ciertos valores se puede encontrar que se parecen. Ahora, utilizaremos el programa Multisim para representar este circuito, poniendo y configurando los componentes necesarios. En particular, la fuente tendrá 12 voltios y una frecuencia de 5 Hz. Dibujaré la salida y la entrada. Observando la señal en el osciloscopio,
y configurando para que ambas señales ofrezcan a una escala de 5 voltios por cuadro, puedo encontrar la amplitud pico a pico de la señal de entrada, que se representa con amarillo, que son 7 cuadros multiplicado por 5 son 35 voltios. La señal de salida es 2 cuadros por 5 voltios, así que será 10 voltios. Si se fija bien, la señal azul respecto a la señal amarilla tiene una diferencia de 0.5 cuadritos por 100 milisegundos, que da una diferencia de 0.05. Si cambio la frecuencia a 10 Hz, encuentro que la señal de entrada no ha cambiado, pero la señal de salida ahora ocupa 3.5 cuadros. Por 5 voltios representan 17.5 voltios. Y la diferencia ahora es de medio cuadrito por 50 milisegundos. Si cambio la frecuencia a 20 Hz, encuentro que la señal de entrada no ha cambiado, pero la señal de salida ahora ocupa 4.5 cuadros. Por 5 voltios será 22.5 voltios. Y la diferencia ahora es muy pequeña de la señal azul respecto de la amarilla. Es 0.2 cuadro por 20 milisegundos. Si cambio la señal a 50 Hz, encuentro que prácticamente la señal de salida y la señal de entrada coinciden. Por lo tanto, ambos son 35 voltios y el desfase, si bien se podría medir, es muy pequeño y consideraré que es cero. En la siguiente condición, poniendo 100 Hz, observo la misma característica. Las dos señales tienen la misma amplitud y la diferencia prácticamente es cero. Si cambio a 400 Hz, la señal de entrada se mantiene y la señal de salida ahora ocupa 3 cuadros, por lo tanto el voltaje debería ser 15. Hay un error en la definición de Excel. La diferencia ahora ya no es positiva. Si se da cuenta, antes la señal amarilla respecto de la señal azul aparecía a la derecha, ahora aparece a la izquierda. Por lo tanto, utilizaré un signo negativo para representar el desfase, que es de negativo 0,4 por 1 milisegundo. Si cambio la frecuencia a 1000 Hz, encuentro que la señal de entrada no ha cambiado, la señal de salida ahora ocupa 2 cuadros y el desfase es de negativo 0.6 cuadros por 500 microsegundos. Para convertir esto a escala logarítmica, dividiré la amplitud de salida entre la amplitud de entrada, haré el logaritmo en base 10 de esta división y multiplicaré por 20. Para todos estos datos. Para encontrar el ángulo, multiplicaré la diferencia por 360 por la frecuencia en cuestión. Ahora, graficando ambas variables, encuentro el mismo problema anterior. Como no están en escala logarítmica, estas gráficas no se muestran como un diagrama de Bode oficial. En la izquierda, magnitud versus frecuencia, y en la derecha, ángulo versus frecuencia. Pero el Excel te permite configurar que la escala esté en logaritmos, como puede observar. Entonces, lo que está observando oficialmente es el diagrama de Bode, tanto de magnitud como de fase, encontrado experimentalmente. El multisim permite otra estrategia para graficar esto. Necesita conocer el nombre del nodo del voltaje de salida, que en este caso es 3. Si voy a Simulate, Analysis and Simulation, hace Sweep y configuro que la simulación comience en 1 Hz y termine en 1000 Hz, declarando que la señal de salida es el voltaje 3, puedo encontrar
la misma imagen que había encontrado experimentalmente. Cambiando la escala a decibelios, encuentro esta gráfica que evidentemente hace referencia a un filtro pasabanda. Con eso hemos visto diferentes formas de representar el diagrama de Bode. Primero, a través de un código y después a través de un circuito. Gracias.